Que la paz de Cristo nuestro Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, familia en la fe, dándole la bienvenida al compartir la palabra de Dios. Compartiremos el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 45 al 56, ya en los preparativos. Estamos entrando ya a la Semana Santa, ¿verdad? Donde compartiremos y celebraremos el día domingo, día del Señor, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Domingo de Ramos, donde le hacemos la cordial invitación a todos los católicos a participar. Y por supuesto, a los que no son católicos también están llamados a ir al encuentro con el Señor. Hoy veremos cómo San Juan viene a narrar que los judíos iban a Jerusalén a purificarse para la Pascua. ¿Qué es eso? Ir a Jerusalén, ir a la casa de Dios. Recuerda que Jerusalén era la casa de Dios, representaba la casa de Dios, y a purificarse, pues, ¿de qué? De nuestras manchas, de nuestras culpas. Ya el camino de Cuaresma está finalizando, queridos hermanos, pero todavía no es tarde, se está cerrando ya la puerta, pero nunca es tarde para ir a la casa del Señor, a purificarnos y a prepararnos para celebrar la Pascua, pero no la Pascua judía, sino la de nuestro Señor Jesucristo en el banquete celestial, el pan eucarístico, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy Rosita pues está nuevamente, muchas les han extrañado, han escrito, gracias por sus buenos deseos y comentarios con estos esposos, Rosa Contreras y José Toro. Está nuevamente con nosotros, hace falta, ¿verdad? Hace falta. Lo que pasa es que siempre tiene sus tareas y bendito Dios, pues hoy la tenemos, ¿verdad, Rosita? Sí, claro que sí, gracias a Dios estamos aquí de nuevo para leer la palabra de Dios. Pues sí, hay momentos que a veces pues se nos presenta que no puedo estar, pero siempre vamos a estar luchando para continuar con esta gran misión. Siempre que Dios nos disponga el tiempo para seguir aquí al frente de este canal de Semillitas del Torito. Así es, ustedes pudieron observar pues ayer el en vivo que teníamos, ¿no? Ese debate del padre Luis con un pastor, pero bueno, vino a retarlo aquí en la propia casa. En nuestra casa, ahí estuvo, bueno, compartimos la palabra de Dios, muchos de ustedes vieron el video, tristemente pues estamos en el campo, ¿verdad? Y el internet pues no era muy favorable, pero se hizo, luego se retransmitió y muchos de ustedes la han compartido, la han vivido y ustedes sacan sus propias conclusiones o lo que dice la palabra de Dios o lo que van enseñando aquellos que se autonombraron pastores. Ahí está, todo está servido para fortalecer la fe. Y en ese sentido nosotros también le animaremos por este medio, Semillita del Torito, por el cual pues pedimos el apoyo para seguir creciendo y llegando a muchos hogares que se necesitan hoy de la palabra de Dios. ¿No han leído ustedes muchos comentarios que han dicho, gracias a la predicación del Padre Luis Toro, muchos estamos fortaleciendo la fe? Claro que sí, bendito sea Dios. Y ese es el trabajo, esa es la misión que ustedes, los pocos que están fieles a la palabra de Dios por medio de este canal, sigan fortaleciendo la fe y que nadie les engañe. Esa es la tarea. Que nadie les engañe, permanecer unidos a nuestro Señor Jesucristo en su palabra hasta el final para alcanzar la salvación. Nos disponemos entonces, queridos hermanos, invocando la Santísima Trinidad para dar inicio a compartir la palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio tomado de San Juan, capítulo 11, versículo 45 al 56. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Algunos, sin embargo, fueron donde los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él. Y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo, ustedes no entienden nada.
¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento. Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró, pues, a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, queridos hermanos, ya preparados para vivir la Semana Santa. 40 días de tiempo de preparación. Es hora de ir a Jerusalén, a la casa de Dios, al templo. Es hora ya de la purificación, de la preparación a vivir el encuentro con el Señor. Jesucristo ha resucitado y ha querido quedarse en un pedazo de pan. Recuerda el camino de Maús, los emausianos, San Lucas, capítulo 24, versículo 28 en adelante. Bien, ¿qué sucede? Versículo 45, ¿qué pasa? A ver, primera parte. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. ¿Qué había hecho Jesús? Resucitar a Lázaro. Es el milagro, uno de los milagros pues, que Jesús hace, uno de los más grandes, ¿no? Terrenal, resucitar a un muerto. Porque sabemos que el gran milagro de Jesucristo es quedarse vivo en el pedazo de pan, ¿verdad? Consagrado, que Él está vivo. Ese es el milagro extraordinario más grande que nos ha querido dejar el Señor para la salvación. Pero que en este transitar de su vida resucita a Lázaro. Cuando Jesús resucita a Lázaro, está en medio de una gran cantidad de gente. ¿Qué pasa con algunos que observan ese milagro? ¿Qué pasa con ellos? Otra vez, versículo 45. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús. Creyeron, bendito Dios. Creyeron, muchos, pero no todos. Hoy sucede lo mismo. Muchos creen en Jesús, pero no todos. ¿Qué vamos a hacer? Pues cada uno tiene que rendir cuentas de sus obras. Si cree en Jesucristo o si no cree en Jesucristo. A nadie se obliga. El primer grupo vieron y creyeron. Viene un segundo grupo. Siga. Algunos, sin embargo, fueron donde los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos... La jerarquía, lo religioso, ¿verdad? El poder religioso representado en los jefes de los sacerdotes. Y el poder político representado en los fariseos, que también pertenecía al grupo, alguno de los grupos de los sacerdotes. ¿Qué pasa con ese grupo, con ese poder religioso y político? Convocaron el consejo y preguntaban. Convocaron un consejo. ¿Para qué? Para ver cuántos creían en Jesús. A ver, ¿para qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Ah, bárbaro. Entonces, si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él. Ah, bárbaro. Esto es tremendo. Ese grupo del entonces y el que hoy también representa a la jerarquía de la iglesia, al poder religioso y político y los que vendrán después,
Dice las Escrituras, enseña ella otra vez. Si lo dejamos que siga así, Si dejamos que siga obrando con el poder de su palabra, porque es con el poder de su palabra que le dijo a Lázaro, sal, Lázaro, sal de ahí, salga, con el poder de la palabra. Ustedes no dan cuenta que las Escrituras narra que entró, abrió la piedra y lo sacó. No, por el poder de su palabra. Esa palabra que tiene eso, poder de salvación. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Que te suceda, le dijo al centurión, que te suceda como has creído. Ahí está. Por el poder de la palabra. Dice entonces estos grupos que no creyeron en Jesucristo, que andaban poniéndole trabas para matarlo, y que quedó también contaminado ese grupo, porque hoy los hay que andan buscando matar la verdad, matar la palabra de Dios, porque muchos están creyendo en eso. ¿En quién es eso? En el poder de Dios, en el poder de su palabra. Entonces ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, Si dejamos que la palabra de Dios, porque es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, continúe expandiéndose por todo el mundo, que la verdad siga llegando a muchos hogares, ¿qué pasa? todos van a creer en él. Todos van a creer, por supuesto, todos van a creer. Entonces es ahí donde viene a salir al paso el papá de los pollitos, decimos nosotros por aquí. El papá de esos líderes, en San Lucas capítulo 8, versículo 11, 12. El papá de los líderes religiosos, políticos, que no creyeron en Jesús, a pesar de que ellos también vieron los milagros, a pesar de que ellos también escucharon la palabra de Dios. Pero en vez de creer, ¿qué vamos a hacer? Si le vamos a permitir que su palabra se siga extendiendo, que el evangelio siga llegando a muchos hogares, mucha gente va a creer y eso no nos conviene. Pero ¿a quién es el que no le conviene? Y que por eso utiliza sus instrumentos para que la verdad nos salga a la luz. ¿Quién será? San Lucas capítulo 8, versículo 11 y 12. Escuchemos. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. ¿Estamos claros? ¿Estamos seguros, sabidos de qué estamos hablando? De la palabra de Dios, no es de otra, de la semilla. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué fue a sembrar? La semilla. ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios. La semilla del reino de Dios, de los cielos, es la palabra de Dios. Esa que te invita a ti, me invita a mí ya a la purificación, a la preparación, a la disposición de vivir los días santos. Esa. ¿Para qué? Para creer en Él. Pero ojo, lo van a oír de las Sagradas Escrituras. Hay un instrumento detrás de eso para que la palabra de Dios no llegue, para que no crean y se salven, como lo dijeron los sumos sacerdotes y los fariseos, los líderes políticos, que dijeron que, ¿qué vamos a hacer? Si permitimos que la palabra siga llegando, que siga haciendo las obras, mucha gente va a creer. ¿Y quién está detrás de eso? Otra vez. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. Ahí está el enemigo, latente, como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? A aquel ingenuo, poco firme en la fe, que no se quiere preparar, que no se quiere instruir, que no se quiere formar. Listo. Pero hay un enemigo latente que te quiere robar la fe, que te quiere destruir para que no creas en Jesucristo y alcance la salvación. Porque después viene el diablo y la arranca de su corazón. La arranca de su corazón. ¿Qué arranca de su corazón? La palabra.
¿Para qué? Para que no sea como los primeros, el primer grupo que vieron que Jesús resucitó a Lázaro, hizo por su poder, por el poder de la palabra, lo hizo levantar y creyeron. Pues Satanás no quiere que ustedes y nosotros creamos, porque él sí sabe. Él sí sabe que el día en que nosotros creamos firmemente en el poder de la palabra de Dios, que solamente con su palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada, vamos a alcanzar la salvación. Por eso no permite, por eso bloquea programas, bloquea canales, bloquea instrumentos de Dios para que la palabra no vaya calando, no vaya siguiendo, no vaya llegando a muchos hogares. Por eso, porque detrás está el enemigo, Satanás, que arranca del corazón la palabra sembrada. La arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. ¿Se da cuenta? Cómo estos planeaban lo mismo y que los de hoy también planean lo mismo. Que la palabra no se extienda, no llegue a muchos hogares. ¿Para qué? Pues no quiere que crean y se salven. ¿Qué querían ellos otra vez el Evangelio? ¿Dónde quedó? Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él. Igualito. Sigan. Y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Una excusa que sacaron. Pero la palabra de Dios no puede seguir trascendiendo, dicen ellos. Dicen. Su forma de pensar. ¿Por qué? Porque no creían. Ahora, ya vimos, lo voy a mostrar con Romanos capítulo 16, versículo 17. Ya vimos que detrás de eso está Satanás. Arranca la palabra sembrada en el corazón para que no creamos y no alcancemos la salvación. Porque Él sí sabe que el día en que nosotros creamos firmemente en su palabra, hagamos lo que Él nos manda, Jesucristo, vamos a alcanzar la salvación. Pero, ¿qué sucede si nos la arranca el corazón? Nosotros nunca vamos a creer. ¿Qué sucede si envía instrumento para que creamos otra cosa? Nunca vamos a alcanzar salvación. Muchos van a creer en hombres enviados por el que te conté para que prediquen mentira. ¿No lo vieron ayer en el debate? Cómo ese hombre convencido de su verdad hablaba de historia, hablaba de que este agregó, que aquel le quitó, que la Biblia tal, que la Biblia pascual. Pero ¿por qué no le creía a la palabra? Y a pesar de con capítulos y versículos, jamás aceptó. Se quedó solo, se quedó con Jesús solo. Pero es triste y muchos le siguen. Pues sépanlo, aquí está escrito Romanos 16, 17. Sépanlo que el enemigo que ha arrancado la palabra de Dios del corazón para que no creamos y no alcancemos la salvación, está obrando. Está obrando. ¿En dónde y en quiénes? Escúchenlo con atención. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente. Con esa gente. Igual que la gente que vamos a hacer. Tenemos que buscar la manera de que no se escuche la palabra de Dios porque muchos están creyendo. ¿Qué vamos a hacer? San Pablo dice, tengan mucho cuidado con esa gente. ¿Qué está haciendo esa gente? Que va provocando división y dificultades. La gente está provocando división y los hemos visto. Andan por el mundo provocando división, dificultades, confusión. Esa es la tarea de Satanás. Que tú te confundas. Que tú creas lo que ellos enseñan. Pero querido hermano, no te dejes. Crea en la palabra de Dios. Saliéndose de la doctrina que han aprendido. Ahí está el daño. Ahí está el maligno actuando. ¿De dónde se salieron? ¿De dónde se salieron? De la doctrina que han aprendido. ¿De cuál doctrina? La que enseñó Jesucristo. De ahí se salieron. Pertenecían. Se salieron. Y Cristo hoy señala que Él quiere la unidad, que Él quiere recoger a todos aquellos que se han dispersado del pueblo de Dios, los quiere recoger. Pero tengan cuidado con esa gente que como en el entonces jefe de los sacerdotes y fariseos buscaban la manera para que el evangelio, la palabra de Dios, poder de salvación, no llegara muy lejos.
porque muchos estaban creyendo. Hoy sucede lo mismo. Muchos, gracias a Dios, están despertando y están creyendo en la evangelización, en la palabra de Dios. Pero hay hombres y mujeres que andan por el mundo creando división y confusión, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Siga. Aléjense de ellos. Por eso San Pablo diga, no con ellos, aléjense. Ustedes deben permanecer firmes y fieles hasta el final. Aléjense de ellos. No dice acérquense. No dice sean cómplices de sus malas obras. No, aléjense. ¿Por qué dice San Pablo que se alejen? Porque si se salieron de la doctrina de Cristo, no son cristianos. Y nosotros somos cristianos. Por eso, aléjense de ellos. A ver. Esas personas no sirven a Cristo. Además, si se salieron de la doctrina de Cristo, ¿cómo le van a servir a Cristo? Ya no sirven a Cristo. ¿A quién le sirven? Sino a sus propios estómagos. A sus intereses. A sus intereses. Sus propios intereses. Engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Más claro, imposible. Por eso hay que alejarse. Van engañando. Con palabras enseñando. No. Van engañando. Engañando a los ingenuos. A los ingenuos, a los que no se quieren formar. A los que no buscan instruirse. Si lo dijo él, así lo creo. Pero ¿qué dice la Biblia? A los ingenuos, ¿cómo los engaña? Con palabras bonitas y piadosas. Con palabras. ¿Por qué lo hacen? Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe. Todos saben que ustedes quieren escuchar la palabra, pero no se quieren formar. Y como no se quieren formar, pues le voy a predicar lo que Satanás quiere que le predique para que no crean en el evangelio listo. Por eso le hacemos el llamado urgente en prepararnos en la palabra. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe. Y eso me alegra, Pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. Seguimos con el evangelio. A ver, ¿ellos qué vamos a hacer? Lo repite la pregunta. ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él. Y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Caifás representaba a los sacerdotes. Y era el sumo sacerdote. Recuerda que el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año al santuario. ¿Verdad que sí? Aquí está Caifás. ¿Qué dice? Y dijo, ustedes no entienden nada. No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero eso no lo decía, la estaba profetizando, pero no lo decía por inspiración divina, por él mismo, perdón, no lo decía por él mismo, era por una inspiración. Por ejemplo, estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento, Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación. Y no solo por la nación, atención, y no solo por la nación, a ver. Sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Lo escucharon? Otra vez. Sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Cómo dice San Juan 10:16? Ahí atrás mismo. Es lo que el Señor quiere. Es su palabra. Reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Hoy también quiere reunir a toda esa gente que se fue, que se salió de la doctrina de Cristo. Por eso en San Juan capítulo 10, versículo 16 lo dice. Atención. Tengo otras ovejas que no son de este corral. Tengo otras, se fueron, pertenecían a mi grupo, a mi rebaño, a mi corral. Tengo otras, ¿qué? Tengo otras ovejas que no son de este corral. Ajá. A esas también las llevaré
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Es lo que quiere el Señor. Y en ese redil de ovejas tenemos que nosotros permanecer, luchar, contribuir, sí, para aquellas que se han dispersado, para aquellas que se han dejado engañar, vuelvan a pertenecer al rebaño según San Juan 21:15, a ese que el Señor le asignó para que apacentara, para que cuidara. Ese es el rebaño de Cristo, como dice San Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: A Pedro, ¿verdad? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Más que esto, los 11. Con él, porque Judas no estaba. Ya había partido para el lugar que le correspondía por traicionar a Jesús. Contestó: Sí, Señor. Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Mis corderos los vas a apacentar tú, Pedro. La responsabilidad que le da Jesús a Pedro dentro de su iglesia, dentro de su rebaño. Pero fuera de eso, porque les engañaron, porque se quisieron ir, hay otras que hay que reunir para que sea apacentada por Pedro, porque es la iglesia de Cristo. Y por segunda vez le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: escuchen con atención, quiero reunir a todas aquellas ovejas que se dispersaron para que haya un solo rebaño como hay un solo pastor. ¿Qué le dijo Jesús? Cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. En la tercera, apacienta de mis ovejas, porque en la tercera le va a decir tercera vez. Ustedes ya lo saben. Pero las mías las apacientas tú, las cuidas tú, porque es mi rebaño. Tenemos que trabajar para recoger las otras que se fueron atrás de lobos voraces, destructores, que no es el pastor, que según San Juan 10 dice cuál es la misión de esos que se autonombran pastores. Escúchenlo. El ladrón solo viene a robar. Viene a robar la fe. Matar la fe. Y destruir. Y destruir la fe. Mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Sigan. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ese es el buen pastor. Ahora aquí viene el mal pastor, el que no es nombrado por Jesús, el que no le ha dado autoridad. Oiga. No así el asalariado. No así ese que se dice pastor, que es asalariado. No así el asalariado. Que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Nada, no le pertenecen. Las apartaron de la doctrina de Cristo. Siga. Cuando ve venir al lobo, ¿qué hace? Huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importa nada las ovejas. Por eso, queridos hermanos, tenemos que estar fundamentados en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que ha dejado a sus apóstoles para darla a conocer al mundo. Y va terminando el Evangelio. Pone como dice: yo soy el buen pastor. El Evangelio. ¿Cómo va terminando el Evangelio? Hay muchas ovejas que se han dispersado, hay que trabajar para la unidad de esas ovejas. Ahora, ¿cómo va terminando? Escuchen. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró, pues, a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Ahora, estamos ya a la entrada del día domingo
Día de Ramos. ¿Cómo finaliza el Evangelio del día de hoy? Atención. Se acercaba la Pascua Se acercaba la Pascua. de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén. De todas las naciones. ¿Subían a dónde? A Jerusalén. Al templo, a la casa de Dios, a Jerusalén. Nosotros como cristianos, que ya no es Pascua judía, sino la cristiana, ¿verdad? Esa que celebra y que instituye el día Jueves Santo, ¿lo recuerda? La Santa Eucaristía, que tomó pan, lo partió, lo bendijo, se lo dio diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa, la partió y se lo dio diciendo: esta es la sangre, sangre de la nueva alianza, ¿verdad? La Pascua cristiana, la judía, nosotros no somos judíos, somos cristianos. Para ello tenemos que ir al templo. ¿Qué hacían los judíos? Iban a Jerusalén, representaba el templo. ¿Y qué hacían? Y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse. ¿Qué hacían? Para purificarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Yo sé y alabo y bendigo al Señor que durante este tiempo de cuaresma y preparación muchos se purificaron. Muchos fueron al confesionario. Muchos fueron a lavarse, ¿verdad? Bendito Dios. Y ya están dispuestos. Pero a otros todavía hay que darle un ánimo, hay que darle un empujoncito para que vaya y obedezcan la palabra de Dios. Y de esa manera, para purificarse antes de la Pascua. Estar preparado para la Pascua, para vivir los días santos. Pero no solo vivir los días santos, sino todos nuestros días, porque todos los días son santos. ¿En el nombre de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y darle de esa manera la gloria que solo Él merece. Por eso, queridos hermanos en familia, debemos ir todos al templo. Pero no hagamos como muchos han caído en el error. Nunca van a las iglesias, pero en la Semana Santa hacen el sacrificio y se esfuerzan por ir a visitar los 7 templos porque le va a traer prosperidad. No hagan eso. No hagan eso. Vayan a uno, pero bien ido. A vivir el verdadero culto. A compartir los días santos, los días sagrados. Háganlo. Muchos se van a la playa, pero el compromiso después de la playa, sacar el día para ir a visitar los 7 templos, eso sí, tienen de costumbre, pero el resto de año no van. ¿De qué les sirve? De nada les sirve. Por eso, como familia en la fe, tenemos que animarnos los unos a los otros. Que nadie se quede estos días santos en casa criando pereza. No, vamos a esforzarnos para ir a la escucha de la palabra. Vamos a esforzarnos para ofrecer la Santa Eucaristía por todas y cada una de nuestras necesidades. La de ustedes y especialmente la nuestra, por este pueblo venezolano que clama a Dios todos los días una pronta liberación, y que sé, a su debido tiempo, si Dios lo permite, será como Él lo quiere. Nos vamos diciéndole a cada uno de ustedes que los creyentes somos más. En la hora de los laicos. A evangelizar. Desconocer las Sagradas Escrituras. Es desconocer a Jesucristo. Que nuestro Padre Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.